Hola xente, estamos outra vez con les recetas con cuento, que esta semana toca aí al pastel de cabracho, pero ya sabéis que antes préstame facevos una cosa diei a ver como andáis col machín dando y vueltas. A ver, ¿qué cosa lle la que se dice una vez en un minuto, dos en un momento y ninguna en un año? ¿Qué será? Bueno, hoy vamos, ya vos digo, falar del pastel de cabracho. ¿Qué se precisa para hacer el pastel de cabracho? Pues cabracho o cabra, o merluza, o cualquier pescado que vos vaya bien. Y luego precísense cebolles, ayu puerro, vino blanco, sal, salsa rosa, tomate, salsa tomate frito, mayonesa, un poco de mantequilla, manteca, huevos, zanahorias y aceite. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero es limpiar bien el pescado que tengamos. Si el cabracho, ya sabéis que el cabracho tiene estos espines de arriba que si lo pises en la playa, acuérdate una temporadina de él, porque tiene un poco de veneno y puede fastidiarte bien, da unos dolores de su madre. Pero es un peixe que, siendo difícil por los espines que tiene, preparado así en cabracho, pues da fenomenal. Bueno, ya limpio el peixe, cocémoslo en una pota con la cebolla, el ayu puerro, el ayu, el vino blanco y nada más, un poco sal. Cuando ya lo tenemos cocido hay que dejarlo enfriar para poder espinarlo bien y esmenuzarlo. Bien esmenuzado, mezclamoslo con los huevos y con la salsa tomate. Entonces, en un molde que tenemos pasado con la mantera, echámoslo al forno y tenemoslo en el forno como 10 minutos a 180 grados, en un forno que ya tenemos precalentado previamente. Y después, no tiene otra cosa, miras bien de sal de la que lo metes y luego sírveslo con la mayonesa y la salsa rosa. Y no tiene otra, y es bien fácil de hacer, no tiene ninguna complicación. Yo la primera vez que comí el pastel de cabracho fue en Teberga, que no parece que sea un sitio muy para descubrir estas cosas, pero ya sabéis, este y un plato de los nuevos, ¿no? Y un plato tradicional, y cada uno descubre las cosas cuando les descubre y donde les descubre. Yo comílo en la plaza de Teberga, un sitio bien guapo, al pie de la colegiata, que había ido a ver les momias de don Pedro Analso y del Sopá, que eran los cabezaleros de aquella zona que tenían derecho de pernada, creo que tenían, están allí embalsamados que parecen bacalao seco. Y estábamos visitando Teberga, que es uno de los concellos más guapos de Asturias, tiene unas brañas en lo alto guapísimas. Estuvimos viendo cabanes de teitu en la braña de Tuiza, y estuvimos viendo la Virgen del Cébrano. Ya sabéis que la Virgen del Cébrano es muy celebrada, muy querida, porque quita los males de la tiesta, los dolores de cabeza y todas esas cosas. Y de aquella tenía un caldero de cobre que se ponía enriba la cabeza, pero empezó la gente a decir que si era el caldero lo que quitaba los dolores de cabeza, que no era la Virgen, y el cura debió parecer mal, porque para mí que fue el cura el que hizo desaparecer el caldero. Y después de andar recorriendo todo el concello, viendo aquella maravilla, ya sabéis que Teberga dice que el nombre viene de Tribrigan, que eran 3 plazas fortificadas, porque son 3 valles lo que conformen el concello. Pues fuimos a xintar a la plaza, y allí, en un restaurante bien guapo, bien tranquilo, muy bien atendidos, pusiéronnos el pastel de cabracho, que es una delicadeza riquísima. Como además de para detrás tenían cabrito con patatinos, pues ahí ya no era delicadeza, ya era una seriedad absoluta, que es lo que presta, por lo menos lo que nos presta los fartones como yo. Bueno, pues voy a repetimos otra vez la receta, cómo se fai, y luego digo vos la cosa de la receta. Cabracho, pero ya os digo, si no es cabracho y es cabra, vale, si es merluza, vale cualquier peixe que tengáis, que sea de carne blanca, y hay que escamarlo, limpiarlo, cocerlo, y para cocerlo, ¿qué se usa? Pues el lloreu, la pimienta, el vino blanco, el agua, la cebolla, el ayu puerro y con la sal. Después de que un par de zanahorias también va muy bien. Después de que lo cociste, déxeslo enfriar, porque hay que desmenuzarlo muy bien y mirar con pricuro que no pase ninguna espina.
porque no presta encontrar les espines en el medio. Después de que lo desmenuces bien, mezcleslo con tomate frito y los huevos bien batidos. Fais bien la mezcla, que quede todo bien entremecido, y meteslo en un molde del forno, que lo tienes untado con mantequilla para que luego desmoldarlo fácil. Y tieneslo en el forno como 10 minutos a 180 grados. Déxeslo enfriar, desmoldeslo y sírveslo con la salsa rosa y la mayonesa, y non tiene otra. Y es relativamente fácil de hacer, no hay que complicarse mucho las cosas. Hay que poner un poco de ganas y disfrutar de ello. ¿Cuál era la cosa de ella? ¿Qué es lo que se dice una vez en un minuto, dos en un momento y ninguna en un año? Pues, ¿qué va a ser? La M. La M dice una vez en un minuto, dice dos en momento y no se dice ninguna vez en un año. ¿Ya la aprendisteis? Contéisla a los niños. Bueno, otra semana cuento vosotras cosas. A pasarlo bien. Te ayudo.